Miguel, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bien, profe, yo soy Miguel, el monitor para esta sesión. Ahí ya empecé a grabar la sesión, profe. Te voy a dar ya el permiso de coanfitrión y si me necesitas o algo, me escribes por el grupo de WhatsApp de esta clase, profe, ¿sí? Por favor, atento para que le den la entrada a todos los chicos, ¿listo? Ya, listo, profe, ya, ahí ya habilité la sesión para todos, ya está habilitada, ya pueden entrar todos sin ningún problema. Gracias, Miguel, muy amable. Dale. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Quién me habló por ahí que no alcancé a ver? Yo, profe, Lady, ¿qué has hecho? ¿Dónde estás trabajando hoy? acabé de llegar del trabajo. A ver, espérame a ver Muy si te buenas pongo tardes. en la lista. Buenas tardes. A ver, Buenas Lady, tardes, ¿cómo están? muy bien, ustedes. Lady, efectivamente. Ah, sí, no, tú eres de esos médicos. No, señor, de Distrimed. Ah, sí. Entonces es que tenemos dos ladies acá. Qué bueno que te animes a dejar la cámara encendida hoy. Distrimed, ¿en cuál sede? En la de Pereira. Pero, ¿esa es cuál? ¿La 30 de agosto por el batallón o solo hay una o qué? No, Distrimed solamente hay una en Dos Quebradas, otra en Pereira, que es la de la 30 de agosto, y ya una en Santa Rosa. La de la 30 de agosto al frente del batallón. No, la que está al frente, diagonal a Los Olivos. La que está al frente del batallón creo que es Medivalle, Mm, sino que todas dispensamos como a los profesores. Entonces tú trabajas es con, se me acaba de ir el nombre, con Ana Milena y con María Trabajaba con Fernanda. Ana Milena, yo trabajaba An- con ella. Ella Anita se renunció, retiró. yo trabajaba con ella. Creo que ya en Ana, este momento está en Medio Valle, sí. Buenas mm, tardes. Yo trabajaba con ella, ya era mi jefe desde Audifarma. bueno. Beatriz, Daffy, Angie, Kimberly, Mari, Elizabeth, Tatiana, Juan Camilo, Angie, Paola, Valentina, ¿cómo les ha ido? Bien, profe, Muy muchas bien, gracias profe, a Dios, gracias a profe. Dios. Sí. Me alegra mucho, qué bueno. Uy, hoy ha sido un día movido, les voy a contar un poquito porque es para que ustedes vean cómo es la realidad de los procesos también. Yo trabajo para una empresa que es de atención domiciliaria en Caldas, departamento de Caldas. ¿Cómo les parece que hoy empezamos visita de habilitación? ¿Alguien ha escuchado eso? ¿Alguien sabe cuál es la diferencia? ¿De qué se trata? ¿Por qué es importante? Nadie. A nadie le ha tocado una visita de habilitación, estoy muy de buenas. Juan Camilo, ¿qué es lo que hace? Profe, yo soy supervisor de un call center. Call center, perfecto. Esas visitas son supremamente tensionantes. Eso necesita unas vacaciones después de... Esas visitas son horribles, muchachos, horribles. Mm, Hay dos cosas que a ustedes les van a ocurrir hablando, bueno, una sola hablando de las IPS. Cuando ustedes sean directores técnicos de los establecimientos farmacéuticos en una IPS, a ustedes les va a visitar dos entes de control. Habilitación, que es de la Secretaría Departamental de Salud, y los va a visitar la Dirección Territorial de Salud o el Fondo Rotatorio de Estupefacientes, que es el mismo, ¿sí? Y los visita ese fondo en caso de que manejen medicamentos de control especial y monopolio. Y si no, solo los visitan desde habilitación. Y las visitas de habilitación son duras, muchachos, son muy duras. Mi recomendación
No se pierdan nada, aprendan mucho. Créanme que la formación académica que les estamos dando aquí está enfocada 100% en la realidad del trabajo que ustedes van a salir a hacer. Si ustedes se forman bien, si ustedes aprenden a hacer las cosas bien, van a ver que en esas auditorías no van a sufrir mucho. Siempre van a ser tensionantes, siempre van a ser malucas, pero de ahí a sufrir o no sufrir es diferente. Eso hay un paréntesis y una experiencia de hoy para que lo tengan en cuenta. Esta visita, la IPS es bastante pequeña, dura 4 días. Hay visitas que duran 1, 2, 3 meses, dependiendo del tamaño de la instalación. Imagínense eso. Imagínense, para que hayan 6 o 7 auditores 3 meses seguidos visitándolo a usted, ¿cómo es de maluco eso? Entonces ahí se los dejo para que lo piensen. Bueno, vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy. Hoy empezamos el segundo módulo. A ver, yo quito esto. Quito tanta cosa que tengo por aquí abierta. Y hoy vamos con esto. Un momento, que está un poquito lento, como siempre. Vamos a proyectarlo a todos los que encienden sus cámaras. Muchas gracias. Es muy importante poderlos ver, poder ir teniendo el contacto con ustedes. Espero que hoy resulte una clase muy interesante, que aprendan mucho, que aprendamos, porque ustedes siempre lo ponen a uno a aprender bastante. Bueno, entonces, rutas de exposición a sustancias críticas. Es decir, básicamente aquí vamos a empezar a hablar, ya profundizando, cada día vamos sumergiéndonos más en cómo es que la sustancia tóxica ingresa al organismo, ¿sí? Y son tres las rutas principales, tres, pero vamos a ver que hay otras dos. Primera, inhalada. Segunda, oral. Tercera, la piel. Y las que serían en menor medida, la cuarta sería todo lo que es inyectable o lo que decíamos parenteral. Y la quinta, oftálmica, es decir, aquello que nos pueda ingresar por los ojitos. ¿Y por qué esas dos vías son un poquito por allá como escondiditas? Primero, porque para que a mí digamos que no es usual que yo me intoxique por absorber tóxicos por los ojos, ¿cierto? No es normal. De pronto si es una cosa con gases me causa bastante irritación, pero si es un gas, principalmente el efecto lo voy a tener porque se me va por dónde, por la vía inhalatoria. Y la vía parenteral o todo lo que sea inyectable, pues claramente tiene que tener una intencionalidad también bastante fuerte, ¿cierto? Normalmente toda la gente que hace, por ejemplo, un intento de suicidio, no se suicida aplicándose inyecciones. Por ejemplo, la gente que hace intentos de suicidio tomando cosas, intoxicándose, lo hace vía oral, ¿sí? Yo no tengo en la vida real, en mis experiencias, no tengo casos de conocimiento, no tengo casos que sepa que alguien intentó, por ejemplo, suicidarse con una sustancia, va a decir cualquiera, porque se inyectó una jeringa de ácido sulfúrico en el corazón. Nunca lo he escuchado, ¿sí? No sé si alguien aquí ha escuchado algo parecido. Bueno, entonces, para empezar a darle forma a esto, vam- vamos a empezar por la vía dérmica o la piel. Y vamos a ir entendiendo qué es esta vaina. Nosotros nacemos con piel, convivimos con ella y muchas veces no la entendemos, ¿cierto? Lo primero que tenemos que decir de la piel, muchachos, es que la piel es un órgano y como órgano es el más extenso que tiene el cuerpo humano, porque mire todo lo que mide. Puede medir entre 1,5 a 2 metros cuadrados en un adulto,
¿sí? Y la función principal que tiene la piel, básica y elemental, y que si ustedes caen en cuenta en estos momentos, es que la piel nos protege. No, primero, encapsula, redondea, recubre para que a nosotros no se nos salga nada, ¿cierto? Entonces, protege todo lo que tenemos adentro. Y segundo, protege de todas las barreras externas. Pero todo tiene un límite, claramente. Hay un límite en el que la piel se rompe, hay un límite en el que la piel empieza a absorber sustancias y todo siempre va a tender a dañarse. Ojo pues a lo siguiente. Resulta que la piel, cuando nosotros la vemos, y ahorita en la siguiente diapositiva hacemos un zoom, cuando nosotros vemos la piel, ella tiene tres capas. La capa superior, la que tocamos nosotros, se llama la epidermis. Hay una capa media que se llama la dermis y hay una capa por debajo que ya es después de esta capa que sigue, músculo. Y esta capa se llama la hipodermis. Y esa hipodermis tiene tejido adiposo. Ya vamos a ir entendiendo paso a paso. De entrada, cuando yo les decía que la piel es una barrera protectora para que a nosotros todo lo que hay en el medio ambiente no nos afecte, entonces nos fijaríamos en la epidermis, que es esa primera línea de acción. Y esa epidermis resulta que también tiene una subdivisión, que ya la vamos a ver ampliada, pero aquí les quiero hablar de esto primero. Esa epidermis se divide en tres. La principal o la primera que está en contacto con el exterior se llama el estrato córneo, véanlo acá. Estrato sin X con S, el estrato córneo. Y eso es la capa más externa que hay. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué la forma? ¿De qué está constituida esa capa que mire cómo nos protege? Nosotros ponemos el brazo en el chorro del agua y el chorro no penetra de una, ¿cierto? Nos caen sustancias y las sustancias no penetran de una, salvo obviamente la característica de la sustancia. No es lo mismo que a mí me caiga una gota de una salsa que estoy en la cocina preparando alguna cosa a que me caiga una gota de acetanilida o una gota de ácido sulfúrico o una gota de un hidróxido de sodio concentrado, ¿cierto? Todo dentro de las proporciones. Entonces resulta que ese estrato córneo se forma por algo que se llama los queratinocitos. Véalo acá, queratinocitos. Y por células muertas. Bueno, entonces resulta, chicos, que esos, bueno, queratinocitos son, una vez se mueren, ya empiezan a hacer, hagan de cuenta, para visualizarlo y para entender eso de una forma de pronto un poco más fácil, como si fueran las escamas de pescado, solo que no es con esa dureza ni nada. Hagan de cuenta que las escamas de pescado son nuestro estrato córneo y ese es lo primero que nos protege. Y miren eso cómo está formado. Voy a ampliarlo para poder que lo vean. Imagínense que esta es la estructura molecular. Y acuérdense que cuando hablamos de estructura molecular, estamos hablando de moléculas. Miren una molécula lo grande que puede ser. Y aquí no está toda, aquí hay un pedacito de la molécula, un fragmento. Y es todo esto que vemos aquí y todo esto otro que vemos acá se llaman cadenas polipeptídicas. Ojo, cadenas polipeptídicas. Y mire que esa cadena o esta molécula que es grandísima y esta otra molécula se unen en diferentes partes para formar una sola molécula que se llama la queratina, ¿sí? Pero ojo, esta no es toda la molécula, esto es un pedacito porque la molécula es muy grande. ¿Qué es importante decir? Y ustedes acabaron de pasar por una química básica elemental. Mire que aquí hay uniones. Esta molécula se une a esta molécula
a través de diferentes uniones. Por ejemplo, esta con azufre. Y por ejemplo, aquí hay otras uniones diferentes con aminoácidos, por ejemplo, el ácido glutámico y la lisina, o aquí con ácido aspartico y arginina, ¿sí? Entonces, esto es solo para que ustedes vean y traigamos a esta materia el hecho de, por ejemplo, para que ustedes ven una química. Es para que ustedes entiendan que esto son enlaces entre los átomos. ¿Qué átomos son estos? Un átomo de oxígeno, un átomo de carbono, enlazado a un átomo de nitrógeno que aquí también tiene un hidrógeno, enlazado a un carbono y así sucesivamente. Entonces, esto es solo para que ustedes vean un poquito de la aplicación real de la química en un contexto como es nuestro organismo. Ojo a lo siguiente, resulta que ese estrato córneo es hidrofóbico. ¿Quién sabe qué es hidrofóbico? Es repelente al agua. Repele el agua, no le gusta. Entonces resulta que ese estrato córneo tiene lípidos, un 20% de lípidos. Eso quiere decir, un lípido es que, para ponerlo en términos fáciles, sencillos de nuestra clase, para no complicarlo, algo lipofílico o un compuesto lipídico es, por ejemplo, algo aceitoso o grasoso, ¿sí? El agua se une con el aceite, No, No, no se une. El agua es hidrofílica y el aceite es hidrofóbico, odia el agua. Por eso ellos se repelen. Entonces, ojo, como esta molécula tiene un componente alto de lípidos, indicaría eso que por eso es que ustedes se aplican crema de manos y se absorbe, sabiendo que la crema es grasosita. Empiezan a ver lo razonable de las cosas. Ustedes todos los días se echan crema de manos o todos los días se echan base, o pues principalmente las mujeres, o las mujeres se aplican mucho bloqueador solar, porque si se les absorbe fácil, porque eso tiene una composición lipofílica, es decir, grasosita, que al contacto de la piel, este señor, este estrato córneo le dice, ah, ve, usted y yo somos afines, hágale, pase bien, pueda, siga. Vamos hasta ahí. Vamos a hacerle un zoom, muchachos, a la epidermis, que era ¿cuál? La capa más externa que tenía la piel. Entonces, mire que esa epidermis se conforma tiene un estrato córneo, un estrato de tránsito y un estrato germinativo. Y ese estrato córneo, vea que es en forma de queratina y de células muertas. ¿Listo? No vamos a profundizar tanto en cada uno porque pues no tiene mucho sentido desgastarnos ahí. Miren la capa de la piel aquí ampliada. Miren la epidermis, luego la dermis, la hipodermis y debajo de la hipodermis ya sigue el músculo. Pero que sí quiero que hablemos de los adipocitos. Entonces, los adipocitos son unas células ubicadas en la capa de la hipodermis que lo que hacen es almacenar energía en forma de grasa. Entonces, ¿cómo así? Entonces, ¿yo por qué estoy tan gordito? Pues porque no está permitiéndole a su cuerpo gastar la energía en forma de grasa porque esa es la reserva para cuando se agota la glucosa. Si uno deja de consumir carbohidratos por completo y entre esos la glucosa, entonces los adipocitos empiezan a decir, ah, venga, ya no hay energía rápida, ya no hay energía de primera mano, ahora sí me toca a mí ponerme a trabajar. Los adipocitos se convierten ¿en qué? En energía. ¿Listo? De pronto ustedes han escuchado, por ejemplo, las dietas cetogénicas. Eso pasa. ¿Listo? Bueno, aquí, para seguir mostrándoles la importancia de la química, muchachos, y que ustedes vean y entiendan un poquito el por qué les enseñaron eso y qué intención tiene,
Mire, por ejemplo, estos son unos aminoácidos. Esto es un aminoácido, otro aminoácido, ¿cierto? Ahí ven varios aminoácidos. Y cuando varios aminoácidos se unen, forman otra molécula completamente diferente. Mire, con unas estructuras químicas o moleculares muy diferentes, ¿sí? Esto es importante porque entonces esto es lo que, ojo, no hay dos sustancias iguales, nunca. Por eso hay millones y millones de sustancias químicas. Si yo a esto aquí le meto un nitrógeno, eso cambia por completo la molécula, por completo. Voy a decir cualquier cosa. A modo de ejemplo, esta molécula es, imagínense este siguiente ejemplo. Esta molécula es de un medicamento que cura el cáncer, suponiendo que ya lo hubiese, que lo cura. Si yo aquí cambio y pongo un otro nitrógeno, esa molécula ya no cura el cáncer. No sé, no tendremos ni idea para qué sirve. Tal vez habrá que experimentar, pero solo por un cambio tan mínimo deja de ser la molécula que es para el cáncer. O si este OH que está por aquí ya no está acá, sino aquí, esa molécula deja de servir para el cáncer. Ya no es lo mismo que era. Cambia por completo. Y eso es muy importante, muchachos, para que ustedes entiendan lo complejo de la química, ¿sí? Porque hay que hacer tantos ensayos, tanta experimentación, porque todo toma, pues toma demasiado tiempo y demasiado trabajo poder definir. Bueno. Entonces, la absorción de los químicos, primero que todo, va a depender del estado que, del estrato córneo, que era esa capa, la capa más superficial que tenemos, prácticamente la que tocamos nosotros cada que nos rozamos nuestra piel, ¿cierto? Esa capa, en medida de que esté o no buena, va a determinar si algo entra o no entra. ¿Vamos hasta ahí o qué? Muy enredado, Tatiana, Danisa, Juan Camilo, ¿cómo la ven? No, bien, profe. Yo estaba por acá leyendo justamente de, por ejemplo, cuando uno está manipulando thinner, que de una le reseca a uno las manos, genera ardor, picazón, e incluso pues genera quemaduras a, pues no quemaduras a primera o segundo nivel, sino que genera irritación más que todo. ¿Por qué crees que pasa? Por, porque primero es un, ¿cómo le dijera? Es un químico muy fuerte, ¿cierto? Para la piel. Y tanto, o sea, estamos hablando de que son corrosivos tanto para la pintura, que son solventes, y no se absorben. Y pues digamos que como al ser tan fuertes, entran directamente en la piel. Sí, y falta algo. Acaba de darle una miradita. Búscate por qué sí se absorbe. Y ahorita nos cuentas. Bueno, mientras ella busca ahí para que nos cuente, porque bacano que vayamos interactuando de diferentes maneras, les voy a pedir que me regalen un segundo, chicos, que tengo que dar una autorización acá, por favor. ¿Sí?
Bueno, ¿ya lo viste? No fue porque destruye, pues, o sea, primero porque destruye la barra protectora de la piel, como es un aceite, pues normalmente son moléculas grasas y lo que hace es como disolver como la grasa que nosotros tenemos y por eso entra directamente. Pero me estás diciendo que es un aceite y disuelve la grasa. Perdón, No. es un corrosivo, es algo corrosivo que destruye directamente. Bueno, mira, búscate algo relacionado a la polaridad. Polaridad con P, ¿listo? Búscalo. Por acá. Profe, tiene apagado el audio. Oh, qué Mm. pena, qué pena. Listo, ya estaba aquí hablándoles. Bueno, gracias, Elisa. Les decía que acaba de hablarle a Danisa de la polaridad. Y la polaridad es lo que permite o no que un compuesto ingrese o no más fácil por la piel. Las grasas o los compuestos lipofílicos, que es lo que veníamos diciendo, lipofílicos son apolares. ¿Listo? Entonces ya Danisa nos va a confirmar que efectivamente el tiner es apolar, ¿cierto? Es Sí, apolar. Entonces, entre apolares se entiende. Entonces, como es apolar, por eso entra fácil a la piel. Se absorbe fácilmente. Ahí para allá causará todos los daños que ella nos aclaró. ¿Listo? Por eso todo lo que son diluyentes, gasolina, el DDT, por ejemplo, que es un pesticida fuertísimo, el tetracloretileno, todo esto se nos va a absorber por la piel. Entonces ahí es donde vemos. Imagínense el DDT, que es un pesticida. ¿Cuántas veces han escuchado ustedes algún caso de que un señor estaba en el campo, que estaba fumigando sus cultivos y empezó a marear o a vomitar con pérdida de conocimiento? ¿Alguien ha escuchado algo alguna vez? profe, qué pena. Sí, a mí me pasó mucho porque, por ejemplo, digamos que mis papás pues mis papás viven en una finca, yo también vivía allá y, por ejemplo, cuando teníamos ahí al frente un cultivo de café, cuando fumigaban, uy, era bastante, digamos, primero eran bastante fuertes los venenos y a medida que ventilaba, pues que hacía mucho viento, traía el veneno hacia la casa y pues uno llegaba como mareado, con dolores de cabeza, ardor en los ojos. Digamos que era como un método de intoxicación indirecta, porque Claro, directamente uno no estaba en el cultivo, sino que el viento traía todo. E incluso muchas veces, por ejemplo, las personas que fumigan normalmente siempre se tapan mucho la nariz, la cara, y he visto que esos, así ellos, digamos que tengan todos como las medidas para protegerse, aún así les hace daño. eso. Entonces, mira, ¿por qué les va a hacer daño? Primero, ¿qué se ponen los campesinos para fumigar? Una camiseta vieja, el poncho, cualquier con la nariz, ¿cierto? ¿Eso Sí, retiene ese tipo de partículas? No. Segundo, ¿qué pasa con la piel? Claro, ellos están por allá asperjando, rociando, mejor, se me olvida cómo se dice la palabra, perdón. Entonces, rociando el veneno. ¿Y qué va a pasar? El viento les va a devolver mucho y les va a caer en la piel. Se les va a impregnar la ropa y después de que se impregne la ropa, cae a la piel y se absorbe, ¿sí? De ahí todos los efectos, sobre todo para los campesinos por trabajar con los pesticidas. Voy a ir acelerando un poquito porque no he avanzado nada en las diapositivas, he hablado mucho de esto y entonces me entretengo mucho y no me rinde. Ojo, ¿qué va a pasar? ¿Cómo vemos nosotros a ojo las toxicodermias? O sea, mm, los problemas toxicológicos asociados a la piel. Podemos ver fácilmente eritemas o exantemas. ¿Qué es eso?
enrojecimientos o punticos, manchitas rojitas que le van saliendo a la gente. O podemos ver vejigas, ampollitas, ¿cierto? Todo eso por la absorción de la sustancia tóxica. Y en casos ya más graves, una necrosis, ¿sí? Por ejemplo, cuando vemos necrosis, una quemadura con un ácido o con una base. ¿Listo? Otro tipo de manifestaciones ocurridas eh, por la absorción de tóxicos a través de la piel. Abrasión, que es que una pérdida de la epidermis, o sea, de una de esas capas que dijimos que tenía la piel. O puede darle angioedema, o puede haber causticación. Esto ocurre cuando hay agentes químicos de por medio, o sea, principalmente ácidos o bases, o puede haber edema, que es cuando se acumula líquido, o eczema, que son unas vesiculitas con descamación, entre otras. Miren estos ejemplos, muchachos, de la vida real. Esto es una intoxicación por arsénico. Esto se conoce como una hiperpigmentación cutánea. ¿Por qué? Por la exposición a este compuesto. O miren esto es una reacción un poquito exagerada, pero normal que la veamos nosotros en el ámbito intrahospitalario cuando una persona hace una reacción adversa a un medicamento. Esto puede ser muy común para quienes trabajamos a nivel intrahospitalario. Y esto es gravísimo. Esto es una quemadura por ácido sulfúrico donde hay destrucción de tejido y cicatrices muy profundas. ¿Ustedes creen que esta persona con el paso de los años se regenera? No, profe. Ah, profe, es No, difícil. no va a pasar. La lesión fue tan profunda y el daño, la causticación que hizo esa sustancia fue tan fuerte, la quemadura tan impactante que mire cómo queda, ¿cierto? Un caso muy conocido en Colombia. ¿Quién se acuerda del nombre de la persona? Natalia Ponce de León, que la quemaron con Natalia ácido. Ponce de León, que de ahí se derivó la ley Ponce. Ella era una chica de Bogotá, si no me falla la memoria, que peleó, tuvo una discusión o dejó a su pareja y él por venganza le echó, le tiró ácido. Y la chica quedó con su rostro desfigurado y parte de su cuerpo. Y en Colombia eso no estaba penalizado. O sea que el señor estaba tranquilo porque no había delito. Imagínense la gravedad de eso. Por desgracia, por lo ocurrido a esta chica, entonces se generó una ley que se denomina, no se llama, se denomina en honor a ella la ley Ponce, que ya castiga severamente este tipo de conductas delictivas. Ojo, vámonos a hablar, ya hablamos de la piel o de la absorción cutánea, vamos a entender un poquito la absorción a través del sistema respiratorio. Profe, yo Entonces, tengo la una vía, duda. ¿cómo? Yo tengo una duda. La leishmaniasis, ella también es por picadura. También entraría en la parte de piel, No teniendo en porque cuenta. no, porque la leishmaniasis es una picadura. Es decir, la leishmaniasis es un animalito, él no va hasta músculo, pero sí se absorbe, deposita su enfermedad, por llamarla así, en las capas de la piel y ahí se empieza a desarrollar. Sí, señora. Sí es así. Bueno, entonces, ahora, uy, me salió un cronómetro por acá. ¿Será que yo apreté algo? ¿Qué era eso? ¿Será que nos va a acabar la clase? No. Listo. Entonces, ¿qué dice aquí? La inhalación va a ser una vía supremamente rápida, muchachos. ¿Por qué? Porque creen que toda sustancia tóxica que yo inhale va a actuar muy rápido o me va a llegar a circulación sanguínea. ¿Por qué es tan eficaz? Ginette, ¿qué piensas? Elizabeth, Tatiana, Jorge, Melanie, Xiomara.
Mayerly, ¿por qué creen que todo lo que inhalemos va a ser tan eficaz? Toda sustancia tóxica va a lograr hacer un efecto rápidamente. Profe, porque no es porque en los alvéolos se distribuye fácilmente por la sangre. Exacto. Tenemos muchísimos alvéolos, o sea que la sustancia puede llegar y pegarse de muchas partes, de muchos puntos, y luego el alvéolo hace el intercambio. O sea que rapidito se nos hace a una distribución sistémica, o sea que se nos va por todo el cuerpo, ¿listo? Entonces, como barrera, es una barrera que es muy limitada, porque mientras que la piel, muchachos, como lo veíamos, tiene un recubrimiento que nos protege, la nariz no. Usted todo, si en estos momentos usted, imagínense esto, hay una fogata al lado de ustedes, ustedes están respirando eso. Ustedes no están pudiendo clasificar o diferenciar. No, voy a respirar por voy a decirle a mi cerebro que clasifique y no tome el CO que se está generando en esa fogata, sino que solo tome oxígeno. Eso no lo podemos hacer, ¿cierto? Entonces es una barrera sumamente limitada porque no tiene mecanismos de control más allá de protegernos de elementos grandes. Por ejemplo, los vellitos de la nariz son elementos de protección y ayudan un poquito como a regular la temperatura del aire que nos ingresa, pero no es que tengamos mucho que hacer. Entonces, al no haber barreras, todo entra directo y se nos va a los alvéolos pulmonares, ¿cierto? Y los alvéolos son ese punto de intercambio facilito. ¿Con quién? Con la sangre. Acuerde que la sangre llega y le dice al alvéolo, tenga el CO2 y ¿qué me va a dar usted? Ella espera que le dé oxígeno. Pero si el alvéolo tiene otra sustancia, otro compuesto que le guste más a la sangre, ella se lo lleva. ¿Y qué hace con él? Una distribución sistémica. Recuerden que la distribución sistémica es rotarlo a través de todo el organismo, ¿cierto? Se lo lleva y lo rota por todo lado. Luego tenemos entonces, ¿cuáles son las partes principales que conforman ese sistema respiratorio? Para que lo aclaremos. Primero, las vías nasales, que es por donde nosotros normalmente respiramos. Tráquea y laringe. Tatiana, ¿qué se te ocurre? ¿Cuál es la diferencia entre la tráquea y la laringe? ¿Qué te acuerdas de eso? No, profe, no mucho. ¿Por qué si respiramos por la boca, también podemos comer por la boca? ¿Por qué cuando tomamos agua, el agua no se nos va para los pulmones? Mientras que si tomamos aire, el aire sí se va para los pulmones. ¿Se han Profe, preguntado eso? porque son vías totalmente diferentes. Por ejemplo, la tráquea es esta que va acá, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá tenemos algo que normalmente es como le dijera, se cierra. Hay una que, por ejemplo, cuando estamos tomando un líquidos se cierra para que no le entre es agua, digamos, a los pulmones. Y cuando respiramos y todo ese tipo de cosas, ella se abre y ahí es donde permite el paso a, al oxígeno. Lo dijiste muy bien. Vamos a ponerlo con un gráfico bien sencillo. Aquí estoy comiendo yo, vea. Esta es mi boca. Hagan un esfuerzo por entender mis dibujos. Aquí estoy comiéndome algo. Y lo que me como baja ¿por dónde? Por la faringe con Ah, F. perdón. Faringe. Y entonces lo que baja por la faringe tiene dos vías. O coge la laringe o coge el esófago. Si coge el esófago, se va directo para el El estómago, estómago. Y si coge la laringe, ¿se va para dónde? Para los pulmones. pulmones. Entonces aquí hay un señor que hace las veces y que nuestro cerebro está sumamente bien capacitado para determinar qué es lo que estamos tomando, aire, agua, alimentos o si solo estamos haciendo el ejercicio de respiración natural. Miren lo inteligente que es el organismo porque por el mismo tubo bajan todas las cosas.
pero aquí se dividen y ya él sabe, el organismo sabe para dónde lo manda, si para acá o para acá. ¿Ven la diferencia? Entonces, la tráquea es esa parte. Bueno, entonces la tráquea y la laringe son conductos de paso. Luego viene todo eso a los pulmones, ¿cierto? Y en los pulmones es donde ya va a ocurrir ¿qué? Todo ese intercambio gaseoso que necesitamos que se dé. Ojo a lo siguiente, que es un dato de esos datos curiosos. Un pulmón de un hombre de aproximadamente 70 kilogramos pesa más o menos medio kilo, ¿sí? Pero tienen una superficie grandísima. Imagine que la superficie es de aproximadamente 100 metros cuadrados que pueden tener contacto con ese aire que nosotros estamos respirando. Cada inhalación, imagínense 100 metros cuadrados, eso es un lote. Eso es un pedazo de lote para construir una casa muy buena, ¿cierto? Entonces, así de grande es la superficie de contacto que tienen los pulmones. ¿Cómo miden eso? Eso lo miden dependiendo de la cantidad de células y haciendo, hagan de cuenta que empezaran a abrir el pulmón y a extenderlo, tendría una medida, un área aproximada a este dato que hay acá. ¿Listo? Entonces, ¿cómo va a funcionar? Acabémoslo de entender. Tenemos esa orofaringe, es por donde el aire penetra, sea por nariz o sea por boca. Y hay algo que se llama el árbol bronquial, que después de que eso pasa por la tráquea, el aire se va para los bronquios y dentro de los bronquios hay otra cosita que se llama los bronquiolos. Y a su vez, dentro de ellos están los alvéolos. Entonces, los alvéolos son ¿qué? Yo les decía la clase pasada, unas bolsitas, unos sacos, ¿sí? Muy, muy, muy pequeñitos. Y en esos saquitos, en esas bolitas chiquiticas, es donde se almacena o a donde llega el gas o la sustancia que estamos inhalando y se intercambia. Y ojo a este dato, nosotros tenemos algo que se llama el surfactante pulmonar. ¿Qué es eso? Eso es un componente que nosotros mismos producimos y ese componente lo que recubre las paredes de los alvéolos y eso se llama, ese surfactante se llama dipalmitato de lecitina y lo que hace es que evita que el alvéolo se estalle. El alvéolo siempre hace esto como una bombita, se infla, se desinfla, se infla, se desinfla. El surfactante pulmonar es esencial porque evita que él se infle y se estalle, ¿sí? Entonces eso regula la tensión pulmonar. Ahora, eso que estábamos viendo, traigámoslo a una imagen para acabarlo de entender más fácil. Faringe, laringe, tráquea, esto se llama el árbol bronquial. Vea que acá se divide el árbol bronquial para un pulmón y para el otro. Y háganle un zoom a una rama de estas y véanlo acá. Una ramita de estas, véanla acá. Y mire que aquí están los alvéolos, son esas bolsitas chiquiticas que tenemos ahí. ¿Listo? Miren cuál es la diferencia, cuál es el pulmón sano y cuál es el pulmón enfermo en esa foto. Profe, qué El pena, yo le hago negrito es una el que está pregunta. enfermito. Por ejemplo, para una persona que trabaja mucho pues, con químicos que huelen muy fuerte, pues, y se ponen un tapabocas, pues, normal de los plásticos, o sea, ¿cuál tapabocas es recomendable o qué cuidados como que debe tener para que no, pues, pase nada de esto? Listo. La gente es muy terca. Si yo trabajo con un tapabocas normal, eso Profe, no no le me... escucho nada. Hola, 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 hola. ¿Me escuchan ustedes? Todos los otros me escuchan. Sí, profe. Sí, 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 profe. Sí, sí, señor, se profe. le escucha. ¿Quién hizo la consulta? Que Ya, no la... ya lo escuché. Ya, Melanie. Hay personas que son sumamente tercas y hay otras que desconocen. No tiene sentido usar un tapabocas contra cuando yo trabajo con vapores de cualquier otro producto. Hay unas mascarillas especiales que tienen unos filtros especiales.
Esas máscaras me garantizan a mí una protección de nariz y boca. Ellas vienen aquí completas, amarran acá atrás de la cabeza, yo las aprieto fuerte y tienen aquí dos cosas grandes que son dos filtros. Ustedes han visto eso en las películas y se usan en la vida real. Yo en los laboratorios he tenido que usar esas máscaras cuando uno va a trabajar con químicos que generan gases y yo no me quiero oler eso y yo sí me quiero cuidar. Entonces yo me pongo esos filtros y los filtros, hay filtros por cada categoría de productos. Hay filtros para partículas, hay filtros para gases de amoníaco, hay filtros para gases de ácidos y así sucesivamente. Entonces las personitas que tú dices deberían es usar ese tipo de filtro. Ahora, ¿por qué no lo hacen? Pues resulta que es que una máscara de esas vale más o menos 300.000 pesos y los filtros no son para eterna memoria porque la gente los usa y cree que eso le va a durar toda la vida. No, los filtros se saturan y hay que estarlos cambiando constantemente. ¿Cada cuánto lo cambio? Depende. Si yo los uso una vez al mes me van a durar mucho, pero si los uso todos los días, pues no me van a durar tanto, ¿cierto? ¿Queda clara Profe, la... pues por ejemplo, él trabaja, pues la verdad no sé qué contenga ese líquido. Sí, es como un limpiador de PVC, pero huele demasiado fuerte, entonces no sé si es lo que usted me dice, un vapor o un amoníaco o un ácido, la verdad no sé, pero sí sé que huele súper fuerte. Habría que mirar cuál es bien la sustancia para poder decirle cuál es el tipo de filtro que debe comprar para poder usarlo y protegerse. Mm. Usted me puede regalar un minutico, yo ya le digo qué dice el carrito. Si quieres, cuando terminemos la clase, tú me escribes, listo, Ah, para que bueno, hágale. podamos avanzar. Gracias, Chicos, profe. ¿cuál es el pulmón sano y cuál es el pulmón enfermo? El pulmón enfermo es el negro y el sano. Negrito. ¿Y por qué crees eso? ¿Qué te hace pensar eso? Profe, porque, por ejemplo, si fue de una persona que a lo largo de su vida fumó o digamos que estuvo expuesta al humo, normalmente las partículas de, digamos, de el saco alveolar, todos los pulmones se ven así, cuando son, porque la nicotina, las partículas de humo se adhieren a los pulmones. Muy bien, estás Y súper generan juiciosa, esta Danisa. coloración. Está muy juiciosa. Efectivamente, ustedes se cortan o nosotros vemos el color de la carne, del músculo, y el color del músculo siempre es este color. Esto es claramente un pulmón enfermo. Entonces, Profe, ¿de qué, señora? qué pena, tengo una pregunta. Pues en base a lo que la compañera estaba preguntando. Por ejemplo, yo he manipulado y he estado muy de cerca, por ejemplo, con el formol. Inmediatamente que uno está, digamos que tiene un contacto directo con el formol, este inmediatamente empieza a arder en la nariz, arde en los ojos y, o sea, es como una sensación toda extraña porque empieza a arder y es muy, muy fuerte, realmente. Entonces, digamos, ¿por qué vía de una entra esa? Pues, ¿cuál es el método de absorción que de una hace efecto? A ver. Son varios y recordemos que no actúan de una sola manera. Primero, si te estás exponiendo directamente, se te va por la nariz, sientes irritación, sientes molestia, sientes dificultad respiratoria, pero también te va a arder en los ojos. ¿Por qué? Porque es que los ojos es otra vía de absorción, que es una de las que vamos a ver, ¿cierto? Porque los ojos, entre comillas, o bueno, no entre comillas, los ojos tienen mucosas, son húmedos. Entonces ahí se puede pegar más que de la humedad, se pega de la mucosa, de esta piel que nosotros tenemos aquí expuesta. Todo eso hace que ahí haya absorción también de los componentes. Entonces no va a entrar por una sola vía. Y si te cae en la piel también puede absorberse porque si no recuerdo mal, el formol tiene una polaridad, es apolar, si quieres ahorita lo confirmo, pero el formol debe ser apolar y si es apolar, entonces ¿qué va a pasar? Va a tener afinidad
con la composición química de la piel y por eso va a poder penetrar fácilmente. ¿Sí? Entonces Sí, él va a profe. entrarte por esas tres vías principalmente. ¿Listo? Sí, por eso entra tan rápido. Sí. Actúa súper Y rápido. usted no se protege cuando usa formol. Pues eso fue hace tiempo, anteriormente lo utilizábamos, digamos que estaba muy expuesta al formol, pero no, ya actualmente ya no. Más que todo actualmente el hipoclorito de sodio, que también, digamos, se maneja en cantidades, digamos, muy fuertes también. A veces genera, pero pues digamos que Hay para que ese usar tipo de máscaras, hay que usar máscaras y tapabocas. guantes de protección. No tapabocas, máscaras de verdad de protección y guantes de nitrilo largos, unos guantes especiales que venden en las tiendas de químicos. Bueno, chicos, avancemos aquí entonces. ¿Qué factores afectan la inhalación de los tóxicos? La concentración, ¿cierto? Pues si hay poquito, volvamos al caso del motel y las personas la muerte feliz porque dejan el carro encendido. Pues si es un ratico que lo dejan encendido, no se murió. Pero si lo dejó encendido toda la noche que estuvo en el motel, se murió, ¿cierto? La concentración atmosférica del CO fue elevadísima, ¿cierto? Solubilidad. Entonces, ¿qué capacidad tiene para disolverse en la sangre y en el tejido ese compuesto que me estoy inhalando? La ventilación pulmonar, es decir, cómo es mi respiración y qué tanto se ve afectada. Y el tamaño de partícula. Acuérdense, por ejemplo, de la silicosis, que era una enfermedad que les decía que se daba porque se inhalaba ese polvillo de sílice. Entonces, si la partícula es muy grande, claramente no nos la vamos a inhalar, pero si la partícula es muy pequeñita, sí puede, ¿sí? Siguiente por aquí, sistema digestivo como vía de administración, de exposición al tóxico. ¿Qué es lo primero que hay? Una ingestión. ¿Y por dónde hago yo la ingestión? Naturalmente por la boca, ¿cierto? Porque ese es el sistema digestivo desde su composición y desde su inicio. Luego hay un tránsito de esa sustancia donde va a pasar por esófago, estómago y luego se nos va a los intestinos, ¿cierto? Hay una absorción y esa toda, principalmente, ojo muchachos, principalmente la absorción se da en el intestino delgado. No estoy diciendo que no ocurra en otras partes, estoy diciendo principalmente. ¿Listo? Y entonces, en el intestino se absorben los tóxicos, pero también se absorbe la mayoría de los medicamentos que nosotros tomamos. ¿Listo? Bueno. Y la distribución es que una vez esas sustancias son absorbidas, se van a distribuir por todo el torrente sanguíneo. ¿Por qué? Porque cuando se absorben, el intestino las pasa a sangre. Y miren por qué el intestino es tan buena fuente de absorción, porque es que tiene 6 metros de largo aproximadamente. O sea que tiene ¿qué? ¿Cómo se llamaría eso? ¿Cómo fue que dijimos ahora que el pulmón tenía mucha qué? Beatriz, ¿qué tenía el pulmón? Que entonces lo podemos asemejar con el intestino. La capacidad y ampliar. Capacidad, pues bien. Hay otra palabrita por ahí más técnica, pero es capacidad en última. ¿Qué se le ocurre a Alexander, a Mari, a Mayerly, a Juan Camilo? Superficie de contacto. ¿Listo? Superficie de contacto. Es decir, el tóxico, la molécula, tiene mucho donde estar tocando para poder ser absorbida. Bueno, ¿cuál es la anatomía de ese sistema digestivo para entenderlo un poquito más allá? La boca es el punto de entrada de todas las sustancias, ¿cierto? Y ahí ese es el primer paso para que surta el proceso. Luego ya dijimos que pasaba por el esófago y llegaba al estómago. ¿Qué es importantísimo el estómago? Miren esto, muchachos, el pH. Por eso cuando a ustedes les da reflujo,
Yo no sé si les ha pasado que alguna vez les da reflujo y a ustedes sienten que les quema acá. ¿Han sentido alguna vez? Juan Camilo cuando se ha embriagado y Sí, vomita profe. siente que esto se le quema, le quedó maluco. Sí, Sí, bastante. Sí, profe. bastante. Bastante. Listo. ¿Eso por qué pasó? Porque acuerden que el estómago tiene un ácido y el ácido ayuda a qué? A disolver todas las sustancias. Y si ese ácido se nos devuelve, nos genera una qué? Una lesión química. Nos está quemando nuestro propio ácido. ¿Listo? Y luego de acá, del estómago, se abre una válvula y se da el paso a los intestinos. Y miren cómo cambia el pH de los intestinos. Cambia a más o menos entre 5 a 7. Recuerden que habíamos hablado de una escala que era de 0 a 14 y 7 era neutro. ¿Listo? Y ojo, porque esto es el intestino delgado, pero cuando ya pasa al grueso, mire el pH cómo cambia. Entonces, ahí termina de hacerse todas las sustancias que no se absorbieron acá por el pH del intestino delgado, que sí son afines al pH del intestino grueso, se van a terminar absorbiendo. Bueno, esta la voy a pasar para poder que avancemos. Vean, muchachos, hagámonos una idea de un tóxico en estos momentos que nos entra por el sistema digestivo. Hay un paso de la sustancia, después de que se absorbe, se va para el sistema sanguíneo. Cuando se fue para el sistema sanguíneo, ¿qué pasó? Hubo esa famosa distribución, o sea, un recorrido sistémico de la sustancia, ¿cierto? Porque la sangre se encargó de distribuirlo por todo lado. Hay algo que se llama una translocación, y eso es igual a decir que esa sustancia se mueve de un órgano a otro, ¿cierto? Ella va pasando. Y por eso es que dijimos en la clase pasada que una sustancia podía afectar uno o más órganos. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es que ella llegó y ocupó unos receptores del hígado. Pero ya quedaron ocupados los receptores, pero hay más sustancia por aquí moviéndose. Entonces siguió en la sangre y pasó por el riñón y dijo, ve, también me gustan estos receptores del riñón y también se les pegó allá. Y así sucesivamente se va pegando a diferentes partes, ¿cierto? ¿A dónde? A donde sea afín. Y al final se da lo que se llama la biotransformación. Esa biotransformación es que esa sustancia que era tóxica, ya por efectos bioquímicos y por todas las reacciones que empieza a sufrir, ella se empieza a degradar o a reaccionar y se va convirtiendo en otros compuestos. Entonces, una molécula que era, voy a decir cualquier cosa, voy a dibujar esto aquí solo para suponer que esto es una molécula. Claro, entonces esta molécula está en contacto con ¿qué? Está en contacto con ácidos, ¿cierto? Está en contacto con bases, porque en la sangre hay varias cosas y en los órganos también. Está en contacto con quién? Con agua. Está en contacto con proteínas, ¿cierto? Y todo eso. Entonces, en la medida en que va estando en contacto, ella ya no va a tener esta forma. Y entonces, si habían 1000 moléculas de estas, cada molécula de esas se va partiendo y se va formando otras cosas así. Y mire que se van formando 2 moléculas o 3 moléculas, cada una completamente diferente. A eso lo llamamos los subproductos de la reacción. ¿Listo? Bueno, luego tenemos la vía de exposición de los ojos, que yo les decía que es una vía que Ah, no es muy común. ¿Qué necesita AFI para que absorba un compuesto por los ojos? ¿Usted cómo se va a intoxicar por los ojos, Dafi? ¿Qué necesita que pase? Profe, que la vista esté expuesta a ese químico o digamos en el caso de alcohol. En alguna vez escuché un caso, no sé si fue para nos dije, la verdad no me acuerdo, que estaban ingiriendo alcohol
estaban ingiriendo alcohol por medio de las vistas, o sea, ya no se hacía, digamos, por medio ¿de qué? Digamos de la boca, sino que se hacía por medio de las vistas. Esa no la había oído, esa está buenísima, buenísima. Listo, tiene mucha razón. Daffy, Profe, dinos, Daffy, dinos. eh, pues primero que uno no tenga protección, que tenga contacto, pues que sea, que le ingrese alguna gota o que sea volátil. Naturalmente, perfecto, ¿cierto? Si estoy aquí arrimado a una olla hirviendo con alguna cosa, pues si eso brinca, me vuela el ojo, ahí me cayó. O sea, eso es lo que va a pasar y esa es la forma en que tenemos las vías expuestas. Profe, Entonces, ¿cómo le sí, parece que yo hace años trabajaba en una clínica y me tocó reemplazar unas vacaciones en el servicio de quimioterapia? Pues sí, obviamente yo tenía la bata de bioseguridad, las gafas, el tapabocas N95, gorro, los guantes, todo. Pero entonces yo empecé a hacer una reacción, así como la imagen de la señora que estaba así con la piel roja, así me mm, puse yo. Pero yo, o sea, era cuando estaba la administración de cierta quimioterapia. Pero entonces si yo tenía todo, ¿por qué me daba? Si yo tenía toda la protección y todo. Pues acá ya analizando el caso con la clase. qué bueno, no sé cuál quimioterapia era y no Era sé qué te pasaba con plaquitacel. Plaquitacel, paclitacel, no, es que no. Plaquitaxel. Ok, Sí, no sé, mira. ¿Y tú y lo entonces pues preparabas o lo no, administrabas? yo solamente desconectaba al paciente y pues quitaba bueno, el frasco lo desconectaba del equipo y lo desechaba. Pero Imagínense entonces, entonces lo sensible que es Daffy a ese producto, que teniendo todos los elementos de protección y aún así le generaba reacción. Daffy no sabría, ya eso es algo pues muy propio, no es normal que eso pase, no es normal que uno genere reacción a un medicamento así, además a un residuo, porque es que ya le habías aplicado el medicamento a la paciente, ¿cierto? Muy extraño, muy, muy particular, pero de todo pasa, muchachos. Y volvemos a lo mismo. Imagínense entonces a la paciente que está ahí acostada y Daffy le puso el medicamento y a la paciente cómo la va a poner y cuáles van a ser los efectos derivados del tratamiento oncológico. Si a Daffy solo con olerlo entre comillas o estar ahí pegadita, mire cómo la afectó. y pues a mí me mandaron pues medicamentos y ya era con mucho sueño, no me podía sentar porque pues me iba era quedando como dormida o sea, ya yo ya sé que digamos si algún día vuelvo a trabajar no puedo estar en esa área porque pues miren cómo me Mm. ponía las manos, la cara, la espalda, todo. Me ponía. Gracias, mm, gracias Daffy. Qué buena esa para mirar, vea. La quita, sí. Listo. Bueno, chicos, continúo aquí para poder cerrar este tema hoy. Entonces, resulta que el ojo es una fuente importante también. Bueno, no, importante no, es una de las vías por las cuales podemos llegar a absorber sustancias tóxicas. Por ejemplo, en todas las industrias y en los laboratorios, por eso es que nos entregan gafas de seguridad, porque tenemos que protegerlos de salpicaduras, que sería la forma más fácil en que nos entre. Unas gafas normales no nos van a proteger 100% de vapores, ¿cierto? O de gases, porque nosotros tenemos unas gafas aquí puestas de seguridad, pero por aquí me puede entrar vapor, ¿sí? Entonces, cuando ya la persona trabaja con unos vapores altamente tóxicos y demás, ya no usa unas gafas de seguridad así normalitas, sino que usa unas que vienen pegadas, que son completamente pegadas, o ya usa los trajes, esos trajes que vemos en las películas, que nosotros en la vida real sí los usamos, eso no es solo de película, sino que nos ponemos esos trajes completos con mascarillas, incluso a veces que tienen el oxígeno acá conectado por separado para poder respirar dentro de él. ¿Listo? Luego, entonces, veamos aquí rápidamente qué es lo que compone el ojo.
Ah, pero antes de eso les explico que la córnea, y este es un dato puntual para poder avanzar, la córnea es el punto primario donde todas las sustancias van a tocarnos, ¿cierto? O sea, es como el que más nos afecta porque es el que tenemos más expuesto. ¿Y dónde está la córnea? Véanla acá. Este es un ojo y miren la córnea. Es toda esta capita que tenemos. Bueno, ahí me desvié. Es esta capita, la córnea, ¿sí? Y ella nos está protegiendo ahí. Entonces la córnea es sumamente sensible, muy delgadita. Es tan sensible que no sé si ustedes han escuchado, es que ay, le dieron un golpe y se le desprendió la córnea, ¿sí? Y entonces imagínense si es tan sensible a golpes, ahora cómo es de sensible a que ustedes estén trabajando y les vuele una gota de un ácido. Básicamente le puede quemar la córnea. ¿Listo? ¿Cuáles son esos agentes principales? No, lo normal que las sustancias normales con que yo puedo verme afectado a través de los ojos. Ácidos y bases, muchachos. Algunas disolventes orgánicos, es decir, gente que principalmente trabaja en la industria. Nosotros en nuestra vida cotidiana no nos encontraremos casi con esto, rara vez, ¿cierto? Salvo que manejemos mucho, por ejemplo, nuestra compañera Danisa que trabaja tanto con hipoclorito, que nos decía ahora, para ella va a ser muy importante usar siempre unas gafitas de protección, porque en una de esas, ¿cuántas veces no les ha pasado a ustedes que tienen el tarro de límpido de hipoclorito y que viene muy lleno y ustedes, y como ese es un tarro tan blandito, ustedes lo descargan un poquito durito y ahí mismo él chispea, vuela para todo lado? Yo me imagino que a muchos les ha pasado, a mí me ha pasado. Entonces imagine que una chispa, una gota de esas nos alcance los ojos, ahí tenemos una lesión. ¿Listo? Profe, Y final, tengo un caso particular, qué pena. Mira que a mi señora, esposo, él trabaja en un depósito farmacéutico, en un depósito. Anteriormente, nos, creo que también trabajaban como con todo el tema de soda cáustica, ahí le cayó una, una escama muy, muy, muy pequeña y le quemó, de una le quemó la, digamos, como la parte ahí. Fue al hospital inmediatamente, lo atendieron muy rápido y pues digamos que la lesión actualmente todavía la tiene y aún tiene la laceración ahí, porque es ¿no una, no perdió visión? no la Listo. alcanzó a perder, gracias a Dios, está bien, pero pues digamos que la vista sí le quedó muy lastimada debido a eso. Entonces usted use protección para que no le pase nada con el hipoclorito. Aprenda de las experiencias del esposo o yo. Y usted que usa lentes de estos normales, venden unas gafas que uno se pone encima para protegerse. Gracias por contarnos. Miren, muchachos, casos de la vida real. Ahí hubo que una absorción, afortunadamente fue mínima, de una sustancia cotidiana. Dijiste un hidróxido de sodio. Sí, Soda cáustica. soda cáustica es hidróxido de sodio, que a su vez es lo que conocemos como el diablo rojo, por ejemplo. Sí, entonces lo que pasa es que eso, ella dijo, en una escama, eso viene en unas, eh, es que no sé cómo definirlo, el término técnico es escama, como en unas lentejitas. Voy a poner ese ejemplo de la vida real. Hagan de cuenta que ven puras lentejitas, pero son blanquitas y es hidróxido de sodio, ¿sí? Listo. La última vía, chicos, entonces es la de los inyectables. Entonces ahí tenemos la vía intravenosa, que dijimos que esa es la vía full, esa es la tope de gama. ¿Por qué? Porque todo lo que yo le ponga a la sangre, pues ya está en la sangre. Se está ahorrando ese paso de absorción y de disponibilidad, ¿sí? Si es por vía cutánea, tiene que absorberse. Si es por vía intestinal, tiene que absorberse. Y si es por vía inhalatoria, tengo que esperar a que los alvéolos hagan que el intercambio. En cambio, todo lo que yo me ponga en la vena, ya, nada que hacer. Eso es de derecho y el efecto es en qué? En segundos, en menos de un minuto. ¿Listo?
Tenemos también las inyecciones subcutáneas. Estas son más lentas, pero es constante la absorción. Todo el tiempo su pico se mantiene. Tenemos las intramusculares y las intradérmicas. Como esta es intradérmica, solo está tocando la dermis y por eso la absorción es bastante lenta. ¿Listo? Tenemos otras vías de administración y aquí hablamos, por ejemplo, de la intraperitoneal. La intra- el peritoneo es un espacio que hay entre el revestimiento de la pared abdominal y los órganos abdominales. ¿Listo? Tenemos la intratecal, que es, por ejemplo, cuando a las mujeres les van a poner la anestesia para... Ah, no, esta no es, perdón, la intratecal es para poner anestesias espinales o tratamiento de dolor. Y la epidural sí es la que le ponen a las mujeres cuando van a dar a luz, ¿sí? Entonces ahí vemos cuáles son esas otras vías de absorción, en este caso las parenterales. Y con esta tablita, para no alargarme mucho más, quiero resumir un poquito esas vías de absorción en orden de la más lenta a la que es inmediata. Bueno, aunque esta me quedó arriba, debería ser por aquí. Mejor dicho, la cutánea es una vía lenta. ¿Por qué? ¿A quién participa? ¿Quién me dice por qué es más lenta? Para que resumamos rápidamente. Mayerly, ¿por qué es lenta la vía cutánea, la de la piel? Es la más externa, profe. La más externa, pero además, ¿qué dijimos que había? ¿Qué más pasaba? Profe, porque ahí es donde, no, la llave cerradura, eso actúa con los medicamentos. Ahí es donde actúan como las cosas, donde el cuerpo absorbe y delimita si entran o no entran. Exacto. Dijimos que la piel, como tenía una característica lipofílica y una protección importante, ella genera esa primer barrera y entonces ella determina qué entra y qué no entra. Por eso es la vía más lenta, ¿sí? La respiratoria es una vía muy rápida porque yo inhalo y yo no logro filtrar qué estoy respirando y qué no. Yo hago esto y ahí se me fue todo lo que haya, lo que sea que esté en el ambiente, cuando hago Directo esto, al ahí se me torrente está yendo sanguíneo. todo. Sí. ¿Cómo? Directo al torrente sanguíneo. No directo, va primero a los alvéolos Ok. y luego hace el intercambio con la sangre. Mientras que la digestiva es una vía moderada. ¿Por qué es moderada? Ginette, o Alexander, o Angie, o Beatriz. ¿Por qué la vía digestiva es moderada? Por el proceso, profe, el proceso que es más lento mientras se absorbe, mientras llega Es al estómago, mientras llega al intestino y es absorbida hasta llegar al torrente sanguíneo. lleva muchos pasos y además Ajá. se encuentra con quién, con el ácido que está en el estómago y posiblemente el ácido que está en el estómago reacciona con, voy a volver a un número. Si yo me tomé 1.000 moléculas de la sustancia tóxica, cuando llegan al estómago esas 1.000, seguramente digamos que el ácido degrada 500. Entonces ya otras 500 pasan ¿a dónde? Al intestino, ¿cierto? O sea que ya va disminuyendo la concentración de la sustancia tóxica. Bien, la vía ocular es rápida, pero ojo, mire que es que la vía ocular es local. Normalmente por algo que me entre a mí por los ojos, como el caso del esposo de la compañera, pues eso no se le va a ir a uno a la vía sistémica o al sistema circulatorio. ¿Por qué? Porque tendría que echarme demasiado, ¿cierto? Tendría que ser un exceso, pues, y esperar horas y horas. Si yo me echo 2 goticas de alguna sustancia y ahí mismo, ¿qué hace el ojo? Las bota, ¿cierto? Ahí mismo parpadea y se escurren. Casi que a mí solo me queda una gota por cada aplicación. Entonces, ¿cuánto necesitaría yo echarme para poder que eso pase a circulación? Sería una cantidad exagerada. Y la vía intravenosa es una vía inmediata.
¿Por qué? Porque hay 100% de disponibilidad de la sustancia. ¿Listo, chicos? ¿Claros hasta ahí o alguna duda o pregunta? Bueno, pues si no hay dudas ni preguntas, les agradezco mucho su participación. Espero que tengan una buena noche y aquí llegaríamos al final de nuestra clase. Profe, Señora, entonces, pregunta, y qué pena pues si de pronto la contestaron y yo no puse cuidado. En la clase del viernes es a las 5 de la tarde. sí, señora. Espéreme que yo mandé un chat de eso hoy diciendo a qué hora es la de ustedes. Bueno, Espéreme. gracias. La... Espéreme. En estos 1000 chats de hoy. 301 los viernes a las 6. 303 los viernes a las... Ustedes son a las 5, ¿cierto? Sí. Ustedes son 303 a las 5. Una preguntita, ¿por qué, pues, no sé, digamos, por qué cambiaron de pronto el horario? Siguiente era a las 6. Porque acuerde que se les cruzaba con... Ah, bueno. Porque no... Ah, no, eso ya lo definió Univirtual. Se les cambió el miércoles porque se les cruzaba con anatomía. Pero Pero era al 301 el que se le cruzaba, profe. era el 301. Sí, señor. Ah, bueno. No, la verdad, chicos, esos cambios pues ya los hace el equipo univirtual. Ustedes, espere otra vez, ustedes son 303 y 303. No, déjenme que yo lo confirmo ahora. No, hoy no, mañana. Yo pedí hoy nuevamente que les hicieran la corrección, pero que les socialicen a ustedes. A ver si ya lo Profe, hoy, corrigieron. Estoy entrando a la agenda. No, no les han corregido. sí, hoy en la agenda no, pues La en clase Universo no está la corrección, pero sí en los grupos de WhatsApp están los links y el horario en que nos corresponde. y quedó a las 5 de la tarde. Sí, señor, lunes a las 6 y viernes a las 5. Lunes 6, viernes 5. Listo, entonces sí, ya quedó a las 5 p.m., muchachos. Su horario los define univirtual. ¿Listo? Bueno, chicos, si no es más, les agradezco Bueno, mucho. profe, muchísimas gracias. Profe, yo Les tengo de- una duda Señora, y pues en base, digamos, a lo del foro y a lo que puso la compañera Beatriz, ¿cierto? Que, por ejemplo, al tío o bueno, al familiar de ella que murió por picaduras de abejas africanizadas, digamos, a partir de cuánto se puede aplicar en el cuerpo que es para el tratamiento de, pues, de dolores y todo ese tipo de cosas que no es tóxico, porque pues hasta donde tengo entendido el veneno de las abejas es utilizado de manera medicinal. listo, ya te respondo. Chicos, para no, alcancé a buscar esto aquí para no dejarlo ahí pendiente. Esto es lo que llamamos un respirador o una mascarilla. Y esto tapa completamente nariz y boca. Y mire que a los lados trae lo que se llaman los filtros. Y esos filtros hay que estarlos cambiando. Sí, pensé que estaban más caras, están baratas, pero las mascarillas dependen de el tipo de filtro. Hay unos filtros que son más caros que otros, ¿listo? Y esto es lo que se debería usar. Por ejemplo, esta mascarilla dice que es para vapores orgánicos y gases ácidos, ¿sí? Entonces habría que mirar qué tipo de sustancia es la que maneja el esposo de la compañera para saber si esta le sirve o hay que buscar otra. Entonces esto se lo pone uno y le garantiza la protección. Estos filtros no permiten el paso de la sustancia. Lo que pasa es que acostumbrarse a trabajar con esto es difícil porque te limita mucho la respiración y te pone a sudar un montón. Bueno, paso a responder la otra pregunta. La cuestión es, el veneno de las abejas depende única y exclusivamente de la persona. ¿Sí? De la persona. Hay algo que se llama
reacciones anafilácticas. Reacciones anafilácticas. Eso lo veremos al final de nuestro curso. ¿Qué quiere decir eso? Hay personas que con solo que los pique una abeja tienen que ir al hospital porque hacen reacción anafiláctica. ¿Y qué es una reacción anafiláctica? Que empiezan a hincharse y se les inflaman incluso las vías respiratorias. Entonces, si a usted se le inflama la vía respiratoria, a usted no le va a entrar aire. Y si a usted no le entra aire, ¿qué le pasa? Se muere, ¿cierto? Se muere. Entonces, ¿qué tiene que hacer esa persona? Salir corriendo para el hospital. No va a ser capaz, la tienen que llevar porque como se le inflama y no es capaz casi de respirar, se va a caer y se va a desmayar. La tienen que llevar porque le tienen que hacer le tienen que poner un tubito para poder ayudarle a respirar mientras le ponen antiinflamatorios corticoides tipo una metilprednisolona, ¿sí? Para ayudarle a desinflamar y a contrarrestar el efecto anafiláctico. Entonces la respuesta es esa. A ti te puede picar una y te manda para el hospital. Pero cuando yo era chiquito, a mí me picaron muchas porque me puse a alborotar un panal de avispas. Y no, me dio fiebre, y fueron muchas, pero de ahí no pasó, ¿sí? El dolor, la llorada, tenía como 10 años, la llorada, el dolor, fiebre, pero no fue más. ¿Queda claro? Sí, profe. ¿Me puedo aportar algo ahí? Porque es que el Claro. caso es mío. Ah, qué bueno. Sí, profe, lo que pasa es que mm, él no era, o sea, él no era alérgico. Él no era alérgico, es la cantidad, fue la cantidad porque él se le llenó prácticamente toda la cabeza y todas los bracitos, que era lo que tenía descubierto. Fue la cantidad del veneno que inoculó. De hecho, a él le cogieron de esas abejas y se las llevaron para hacerle estudio. Sino que, claro, como estaba en la parte rural, no dio tiempo de llevarlo cuando ya era tarde. Pero él no era alérgico, él ya lo habían picado cualquier avispa, o sea, se le inflamaba, pero nunca hizo pues como una reacción. Qué bueno que hayan leído los casos del foro, pues que esa es la idea, que participen. Yo no he tenido tiempo de revisar. Chicos, ustedes vieron que la actividad uno y 2 traté, no sé si todavía me faltan ustedes por calificarles, he tratado. Ay, sí, no hay Ah, calificación, bueno, profe. No pude algunos, subir, pero no pude subir. a la mayoría, o por lo menos a los otros dos grupos, si es que como son tres grupos y me falla la memoria de saber a cuál sí, a cuál no, pero yo ya están en la uno y la 2 pero esta semana sí me voy a demorar para calificar la 3 y la 4 porque esta semana es muy intensa por el ejercicio de habilitación que me están haciendo en uno de los trabajos que les conté al inicio, entonces es una semana bastante intensa, ¿listo? Profe, y si a mí no me Profe, hacen preguntas en el foro y eso pues no afecta, digamos, la calificación. No afecta porque yo veo, si te hicieron preguntas y no respondiste, ahí sí, pero si no te hicieron, como yo puedo ver, si no te hicieron, no pasa nada. Ah, bueno, profe, gracias. profe, yo tengo una pregunta, sino que yo no pude subir pues digamos que en esos días estaba trabajando, pues tenía un trabajo muy pesado y no pude subir los archivos. Hmm. Y pues cuando se calificó ahí fue cuando me dijo que no, pues no los había subido y escribía a Univirtual y no me respondieron. Escríbeme ahora por el interno, ¿listo? Bueno, chicos, ¿algo más? ¿Hay algo pendiente? ¿O con eso es todo? Ustedes dirán. Muchas gracias, profe. Bueno, les deseo una feliz noche, que estén muy, muy, muy bien. Igual, profe, Gracias, hasta profe. luego. Igual, profe, gracias. Vale, Gracias, hasta chao, luego. que estén Hasta bien. luego.